a comenzar entonces con lo que es la materia, ¿ya? La clasificación de la materia y las sustancias que se caracterizan en puras y las mezclas, ¿ya? Entonces quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Que tomen apuntes en sus cuadernos, porque esto les va a servir para completar la actividad del día de hoy, ¿ya? Que son algunas preguntas de desarrollo. Bien, sabemos que la materia es parte de todo lo que ocupa un espacio en la Tierra, ¿ya? Todo lo que ocupa un espacio se clasifica como materia, ¿ya? La materia también está formada por átomos y también está formada por moléculas, ¿ya? En verdad, todo lo que nos rodea, incluso lo mismo de lo que estamos hechos nosotros, es materia, ¿ya? En algunas partes le dice a la materia, le dicen material, ¿ya? Que es eh, como más específico, ¿ya? El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios y los vehículos están constituidos por millones de átomos y moléculas. Y estos son parte de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, la materia se clasifica en dos. Tenemos las sustancias puras, ¿ya? Y tenemos las mezclas. Esas son las dos clasificaciones que tienen. Las sustancias puras son aquellas, ¿cierto?, que están formadas por átomos y moléculas, ¿ya? Y que tienen una propiedad específica. Se caracterizan, ¿cierto?, porque las podemos visualizar, ¿ya? Estas sustancias puras se clasifican en dos. Se clasifican en elementos y en compuestos, ¿ya? Los elementos son todos los elementos de la tabla periódica. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije que íbamos a conocer la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica tiene elementos que son individuales. Ven, ven, se me salió mi perro y está tan pesado. Entonces, las sustancias, ¿cierto? O sea, perdón, los elementos son todos los que se componen por la tabla periódica. En este caso tenemos el oxígeno, ¿cierto? El helio, ¿ya? De ahí podemos ver una tabla periódica para que ustedes noten que todos los elementos que se encuentran en esta tabla periódica corresponden a la parte de las sustancias puras. ¿Por qué? Las sustancias puras se clasifican porque tienen elementos, ya son solo uno. Ahora, el compuesto, la palabra lo dice, compuesto se compone de varias cosas, ¿ya? Entonces, esta clasificación de compuestos se clasifica porque tiene varias cosas, o sea, varios elementos, ¿ya? Entonces puede ser la unión, por ejemplo, del oxígeno con el hidrógeno, ¿cierto? Puede ser el compuesto de el hidrógeno con el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos son los compuestos que se componen de una o de más elementos, ¿ya? Bueno, una de las características de los compuestos es que poseen una forma química especial, ¿ya? Cuando yo uno dos elementos de la tabla periódica o más, ¿cierto? Formo una fórmula que se llama fórmula química, ¿ya? Y que describe, entre comillas, los diferentes elementos que se forman y con sus cantidades específicas, ¿ya? No, la verdad es que no importa, Etienne, que no veas, porque no estoy mostrando nada del otro mundo, ¿ya? Espérame un poquitito y de ahí por último lo solucionamos. Después, chiquillos, tenemos otra parte de la materia, ¿cierto? Que se llama mezcla, ¿ya? Y una mezcla resulta de las combinaciones de las sustancias en donde vamos como a trabajar con sustancias básicas, ¿ya? Estas no van a perder su propiedad y se caracterizan por el hecho de que se mezclan solamente, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando yo hago leche con café, ahí tenemos una mezcla, ¿ya? Porque hacemos la unión de dos sustancias, ¿ya?
Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice que si se mezcla la limadura del hierro, quiere decir que yo pesco un hierro y lo limo, ¿cierto? Y lo junto con el azufre, ahí se forma una mezcla, ¿ya? Cada sustancia va a conservar sus propiedades, porque todas las sustancias tienen propiedades, ¿ya? La composición de las mezclas son totalmente distintas, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la clasificación que tiene la mezcla. Las mezclas se clasifican de forma homogénea y también se clasifican de forma heterogénea, ¿ya? ¿Qué quiere decir la palabra homogénea? Las mezclas homogéneas, ¿cierto? También tienen el nombre y se llaman como disoluciones, ¿ya? Tienen una apariencia uniforme, quiere decir que yo la voy a ver, por ejemplo, si voy a mezclar solo agua, puedo mezclar, por ejemplo, agua y aceite, yo todo eso lo voy a ver de forma líquida, ¿ya? A eso se refiere con uniforme, ¿ya? Quiere decir que no puedo distinguir, o sea, los componentes no pueden distinguirse a simple vista, entre comillas, ¿ya? En este caso, ¿ya? Y se dice que este tipo de mezcla tiene solo una fase, ¿ya? Después tenemos la mezcla heterogénea, ¿ya? Y que habla de que podemos ver visualmente, podemos ver la diferencia de la composición, ¿ya? Y esta composición no va a ser uniforme, ¿ya? Quiere decir que voy a poder ver las diferencias de las sustancias que yo ocupé, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy mostrando, no sé, podemos ver en una sustancia líquida, ¿cierto? Si está el agua sucia, yo voy a ver la suciedad separada del agua, que está cochina, ¿cierto? Entonces yo voy a poder ver, identificar visualmente que tengo un agua cochina, ¿cierto? Porque están separadas las sustancias. Ya, hasta aquí, ¿cómo les va con la materia? ¿Cómo les va con las sustancias puras? ¿Y qué entendieron de las mezclas? Igual vamos a seguir, así que no se compliquen, ¿ya? Cuéntenme un poquito. ¿Lo habían visto antes? ¿No lo conocían? Los escucho, los estoy escuchando. ¿Nadie quiere participar? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ahí la Sonia está escribiendo, a ver. Ya, súper bien, Sonia, que entendiste. Ya, muy bien. Chiquillos, la idea es que ustedes puedan decirme si no entendieron o no, porque la materia no es fácil, ya es difícil de entender la clasificación de la materia, ya. Ya, voy a volver a compartir pantalla, ya, porque quiero mostrarles un video que me gustó bastante, que no necesitan escucharlo, solo necesitan verlo, ya. Entonces quiero que lo veamos para que después continuemos. Ya, vamos a esperar que Gabriel está escribiendo para esperarlo. La actividad de hoy, chiquillos, es muy simple. Ya, sigo entonces. Entonces, miren, lo que les quiero mostrar es este video, ¿ya? Que habla de lo que es la materia, ¿ya? Ya dijimos que es todo lo que nos rodea y también dijimos que se clasificaba en sustancias puras y en mezclas, ¿ya? Y ahí nos habla de que las sustancias puras se componen, tienen una composición definitiva, perdón, y que se clasifican por los elementos, que son todos los de los elementos de la tabla periódica,
que ya lo conversamos. Ahí está el oro, está la plata, está el carbono, está el oxígeno, está el hidrógeno, ¿cierto? Está el hierro, el fierro, ¿ya? Y los compuestos se componen de más de un elemento, ¿ya? Y aquí voy a parar un poquito, porque es lo que yo les decía. El agua se compone de dos elementos, pues tenemos el hidrógeno y el oxígeno. La sal, por ejemplo, también se compone de dos elementos, que tenemos el dióxido de carbono y también tenemos el ácido clorhídrico, ¿ya? De ahí vamos a ver un poquito la tabla periódica, porque también es importante que nosotros nos aprendamos la tabla periódica, ¿ya? Porque de repente nosotros nos dicen, no, esto se compone de tal cosa, y es súper difícil saberse las letras y de lo que significa el elemento, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que las sustancias puras tienen dos clasificaciones. Ahora la mezcla, ¿cierto?, se compone también de dos clasificaciones, que tenemos la homogénea y la heterogénea, ¿ya? Y aquí nos van a dar ejemplos de homogénea, y aquí voy a parar otro poquito. Aquí en las mezclas homogéneas, ya quiere decir que no vamos a poder ver la descomposición o los componentes de lo que integra esta mezcla. Por ejemplo, en la bebida, ¿cierto? Visualmente no podemos, así como a la vista solamente, no podemos ver que el refresco está compuesto, por ejemplo, por saborizante y está compuesto por gas. Eso no lo podemos ver, eso lo podríamos No me gusta esta saber aplicación. si lo separamos, ¿ya? Me gusta más la de estilo, porque se queda El muy pegado. café, por ejemplo, ¿También te podéis conectar? ¿No les visualmente parece o no no? podemos ver que Mucha leche. esta mezcla está compuesta por un solvente, ¿cierto? Y un líquido, en este caso, una solución, ¿ya? Esta solución o mezcla homogénea se ve al final nomás, ¿ya? Lo mismo con la pintura y el perfume, ¿ya? Homogénea entonces es cuando no podemos verlo. Y la heterogénea podemos saber si son diferentes o no. Podemos saber de qué está hecho. Entonces, por ejemplo, una ensalada, visualmente nosotros podemos ver que tiene a lo mejor pimentón, champiñones, lechuga, huevo, etcétera, ¿cierto? Lo mismo con el agua, si yo le echo al agua monedas, podemos ver que tenemos unas monedas y que aparte tenemos el agua, porque está todo, ¿cierto?, mezclado, pero no se va a disolver, ¿ya? Eso es otro punto importante que tenemos que ver ahora, ¿ya? Bueno, solo quería mostrarles este video que no tenía mucha relevancia, pero tenía ejemplos y era lo que podíamos entender, ¿ya? Y eso creo que hasta ahí no me llegaba el video. Sí, ya, excelente. Ahora, la actividad. Vamos a ir a la actividad de nosotros. Entonces, esta actividad yo se las voy a hacer llegar a... se las voy a hacer llegar a el WhatsApp, ¿cierto? Y también al chat de esta clase. Lo que tenemos que realizar en nuestra clase es clasificar, ¿cierto?, las partes de la materia. Entonces, lo primero que vamos a definir con sus palabras, ¿qué es la materia? ¿Quién me puede decir qué es la materia con sus palabras? ¿Qué es la materia? ¿Alguien me podría apoyar con eso? Solamente para saber si entendieron. Bueno, entonces ustedes van a tener que poner de forma individual qué es la materia y luego también cómo usted la clasificaría, ¿ya? Después, en la segunda pregunta, nos pregunta, o sea, la pregunta, valga la redundancia, dice, ¿cómo definirías tú lo que son las sustancias puras? ¿Ya? Entonces, según lo que ya vimos, con tus palabras, ¿qué dirías de las sustancias puras? ¿Ya? Luego, debes clasificar las sustancias puras. Ya nosotros ya vimos la clasificación de las sustancias puras, pero con lo que tienen que hacer, aparte de clasificarla, a cada clasificación, darle 3 ejemplos de cada clasificación, ¿ya? En este caso, las sustancias puras se clasificaban en 2, entonces a cada una de las clasificaciones yo le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Luego,
tienen que definir lo que es mezcla, ¿ya? Y luego clasificar, según lo que ya vimos, cómo se clasificaban las mezclas, ¿ya? Y después tenemos que saber qué son las mezclas homogéneas y a esa mezcla homogénea darle 3 ejemplos de cada clasificación, ¿ya? En este caso es una clasificación porque habla solamente de la mezcla homogénea, ¿ya? Y luego debemos definir también, esto es pura definición en lo que ustedes entendieron, qué son las mezclas heterogéneas, ¿ya? Y cuál es su clasificación, que también lo vimos, y también deben nombrar 3 ejemplos. Lo que no hemos visto, y lo vamos a ver ahora, habla de cuál es la diferencia entre una suspensión y un coloide, ¿ya? Entonces ahora yo quiero mostrarles todo eso en el cuaderno. No hay problema que lo hagan en el cuaderno. Ya, no es necesario que impriman esta guía para que hagan la actividad, ¿ya? Prefiero que lo escriban en el cuaderno porque así no tienen problemas de imprimir ni nada de eso, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir para que podamos entender lo que es, ¿ya? Aquí tenemos nosotros varios ejemplos de lo que son, de lo que es, perdón, la materia. Tenemos una piedra que se llama granito, ¿cierto? Tenemos el agua marina, tenemos el aire, el agua destilada, el azúcar, un refresco, una harina de trigo, la sal de mar, ¿cierto? Y todo eso es materia, solamente que son distintas materias, ¿ya? Vamos entonces a lo que nos importa. Ah, lo otro que le quería destacar es que mi perro me está comiendo el audífono. Ahí sí. Lo que les quería destacar es que el elemento, ¿cierto?, es uno solo y el compuesto son varios. Entonces, por ejemplo, la mezcla de los gases, de variados gases, pueden ser varios. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, se mezcló el nitrógeno, el oxígeno, el vapor del agua, ¿cierto? Y el dióxido de carbono. Y todo eso se formó un compuesto, ¿ya? Entonces ahí tenemos las partículas de cada uno de los elementos donde forman este compuesto, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una mezcla homogénea, ¿ya? Y también tenemos una mezcla heterogénea, y aquí se puede ver la diferencia. Si ustedes se fijan, la homogénea, yo puedo ver que es una piedra, pero no puedo ver de qué está compuesta. En cambio, en el heterogéneo, tengo una misma piedra, ¿cierto? Pero puedo ver que se está formando por distintas sustancias porque tienen distintos colores, ¿ya? Eso quiere decir que son distintas sustancias. Ya, aquí quiero saber que ustedes me digan, ¿quién prepara una mezcla homogénea? Antonio está mezclando 2 frascos, ¿cierto?, con sustancias que se ve la diferencia, porque tenemos color verde y color amarillo, y ahí yo puedo ver que hay distintos colores. En cambio, la Sara está mezclando el agua y el alcohol, que son 2 sustancias. ¿En la mujer, tía? En la mujer, pues claramente, ¿cierto? En la Sara, ¿ya? Porque está mezclando el agua y el alcohol. Cuando yo veo esas dos sustancias líquidas, yo no puedo ver la diferencia del agua y el alcohol porque son las dos cosas líquidas. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, entendemos, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias por responder porque de repente me siento sola aquí hablando. Ya, entonces volvemos ahí tenemos ejemplo de la mezcla heterogénea, otra vez una mezcla heterogénea, ¿cierto? Y aquí tenemos una mezcla homogénea, quiere decir que yo sé que está compuesta por 2 sustancias, ¿cierto? Pero que solo puedo ver un resultado. Entonces, ¿yo qué hice aquí en este vaso? En este vaso yo le eché azúcar, ¿ya? Y si le eché azúcar, queda una disolución. La disolución es todo lo que se junta, se mezcla, pero puede verse una sola cosa, ¿ya? Cuando yo al té, que está el agua caliente, ¿cierto?, le echo azúcar, yo puedo ver solamente el té, que es de color, ¿cierto?, como café.
Si yo le echo a un vaso con agua azúcar, ¿cierto? No, Yo disuelvo el azúcar. estudiando. Por ejemplo, Oye, primera vez del año que estoy estudiando y se va a acabar el año y voy a yo, dejar de... chiquillos, bloqueen sus audios, por favor. Si yo disuelvo, por ejemplo, un hielo en un vaso con agua, ¿yo qué voy a ver cuando se disuelva? Solamente el agua, porque obviamente el hielo se va a disolver. En una bebida, ¿cierto? Yo puedo ver solamente el líquido que puede cambiar de color, pero va a seguir siendo líquido. Entonces, por ejemplo, esta bebida, si yo la llevo a separar todo, que eso lo tengo que hacer de forma química, ¿cierto? Voy a ver que esto tiene azúcar, que tiene agua, que tiene dióxido de carbono, que tiene zumo de naranja, porque es un jugo de naranja, ¿cierto? Tiene conservantes y colorantes, ¿ya? La bebida, ¿qué mezcla será? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Homogénea porque yo puedo ver que es un líquido, pero no puedo ver sus componentes por separado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Ya. Homo habla de que una sola cosa, que se ve un solo compuesto. Hetero habla de varios. Ya, aquí lo vamos a, por ejemplo, cuando la gente dice que la persona es hetero, ¿cierto? Quiere decir que tiene varios, ¿cierto? Ya, aquí es lo mismo. Homo es solo un producto, ¿cierto? Y, perdón, homo es solo un producto visualmente que se ve, y hetero es varios productos. Se ve la diferencia. Por ejemplo, si yo le echo a una botella, le echo arena, ¿qué voy a ver en la botella? El agua que le voy a echar, ¿cierto? Y separado voy a ver la arena, ¿ya? Al vaso con aceite y agua, ¿qué voy a ver? El agua va a estar abajo y el aceite va a subir porque es más pesado, ¿ya? Ya, tenemos mezclas también homogéneas que se realiza la disolución, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, un vaso con azúcar, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que me interesa a mí que ustedes entiendan? Que las mezclas homogéneas tienen un disolvente, que siempre es un líquido, ¿ya? La mezcla que es un soluto, que siempre es un sólido, ¿ya? Puede ser café, leche en polvo, azúcar, sal, etcétera. Pero siempre es algo como en polvo, ¿ya? Y el disolvente siempre es algo líquido, por eso las partículas se encuentran un poquito más separadas que el soluto, ¿ya? Tenemos la disolución que está concentrada y la diluida, porque una cantidad tiene tiene poca agua, tiene más soluto, y la otra tiene más agua, ya tiene más solvente, por eso se disuelve un poco más. Uno está concentrado y el otro está diluido. Esas palabras son como más conocidas para ustedes. Ya, seguimos con lo último. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente que tiene agua y que tiene tinta. ¿Quién me podría decir qué veo aquí? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Qué es lo que estoy viendo en la imagen? No el resultado. Heterogéneo. Heterogéneo porque puedo ver que la tinta está separada del agua, pero ¿qué pasa? Que si yo le meto una cuchara, ¿cierto? Un palito, o muevo en la fuente, después de un ratito, ¿cierto? Se va a volver homogénea porque se va a juntar la mezcla de la tinta con el agua. Excelente. ¿Qué pasa con los gases, chiquillos? ¿Qué creen ustedes de los gases? Por ejemplo, la contaminación. ¿Qué mezcla será? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Homogénea?
ya sí es homogénea, ¿cierto? Porque yo veo solamente una columna de humo, en este caso, pero sabemos, ¿cierto?, que esto trae más cosas, porque puede tener dióxido de carbono, ¿cierto? Tiene oxígeno, tiene hidrógeno, ya, tiene varios elementos, pero están todos unidos y están disueltos, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Ya, las mezclas, ¿cierto? Se pueden separar, ¿ya? No todas, porque hay algunas que no podemos separar nosotros si no tenemos como un laboratorio para hacerlo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la imagen de un tamizador que es como un colador, ¿ya? Que lo ocupa la gente de la construcción. No sé si alguno de sus apoderados trabaja en la construcción y han visto ustedes que le ponen así como la arena dentro y la mueven y ellos botan queda en el colador, en el tamizador, quedan las piedras y lo que a ellos les sirve es la arena que está como más suavecita, ¿ya? Y aquí tenemos varios ejemplos de tamizador, donde tenemos gravilla, tenemos arena y tenemos arcilla, ¿ya? Nosotros, cuando cocinamos, bueno, nosotros me refiero a las mamás, ¿cierto? Y algunos de los niños que cocinen, usamos un colador, que es como un tamizador, cuando nosotros queremos hacer un poquito más delgada la harina, porque la harina igual viene como un poquito gruesa de repente, ¿ya? Ya, aquí llegué a la... No, eso no lo vamos a ver nosotros, que estoy buscando lo que le prometí y no lo encuentro. Un poco más abajo. Espérenme, espérenme. Aquí tenemos, ¿cierto?, la tabla periódica que yo tanto les decía. Un elemento, por ejemplo, el hidrógeno, se caracteriza por tener una H, ¿ya? Eso es un elemento. Pero si yo junto el hidrógeno y el oxígeno, formo un compuesto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo junto el hidrógeno con el hidrógeno? ¿Qué pasará si yo junto el hidrógeno con el hidrógeno? ¿Aló? ¿Qué pasa si yo junto el hidrógeno con el hidrógeno? Sigue siendo un elemento, porque yo puedo mezclar el mismo elemento, pero no puedo mezclar dos elementos distintos y que sigan siendo elementos. Ahí ya se forman en compuesto. Ya. Para finalizar, tenemos que las mezclas y las sustancias son clasificaciones de la materia. Las sustancias puras tenemos los elementos de la tabla periódica y tenemos los compuestos que son dos o más elementos de la tabla periódica, ¿ya? Tenemos también las mezclas que se pueden clasificar entre heterogéneas, ¿cierto? Que quiere decir que yo puedo ver la diferencia de las sustancias y en la homogénea no puedo visualizar las diferencias de las sustancias, solo veo una sustancia, pero no quiere decir que está creada por una, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque a través de la disolución se forma solo una, ¿ya? Eso era lo que teníamos que ver, chiquillos. No sé si les queda claro. Sí, profe. ¿Cómo es, Etienne? No entendí. Se forma un experimento. No entendí tu mensaje. ¿Me lo podrías explicar, por favor? ¿No era tan amable? Etienne. Ah, ya. Ok, me quedó claro. Ya, ni problema. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? Van a tener que realizar esta actividad en donde van a tener, ¿cierto? Que responder con sus palabras. Yo no quiero palabras técnicas
en esta actividad. Porque si usted me pone una palabra técnica, yo voy a saber que usted esto lo copió y lo pegó. ¿Ya? Seamos honestos. No hagámosles a la profesora, porque la profesora sabe que no lo están aprendiendo de memoria. ¿Ya? Ya. Eso, pues, chiquillos. ¿Alguna duda?